realidad empecé la música un poco tarde, ¿eh? Yo creo que tendría 15, 16 años, 15 tal vez, con la guitarra, y rápidamente me di cuenta que no me gustaba tocar delante del público. Entonces, en algún momento apareció lo de la composición, y fue hacia ahí que me dirigí, aunque al principio también lo hice con la dirección. Yo estudié 3 años dirección orquestal paralelamente a la composición instrumental. Y entre tanto yo me enteré lo de la música electroacústica y bueno, fue instantáneo, o sea, no hubo duda que eso me interesaba. Me interesaba la música contemporánea, toda la cuestión de exploración que eso implica y búsqueda del sonido. Eh, y bueno, en mi adolescencia me gustaba el rock progresivo, y yo creo que ahí vino el virus del sonido electrónico, ¿no? Con los primeros sintetizadores y todo eso, pero el arte contemporáneo fue algo que me apasionó por el lado de la innovación, la búsqueda, y es así que bueno, fui haciendo estudios, primero en Argentina, en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, y después ya cuando terminé, vine a Francia, donde estuve en el IRCAM, hice el cursus de un año, que fue fundamental porque ya era cuestión de informática musical, estamos al principio de los 90, y hubo todo un cambio tecnológico, porque fue el pasaje de la tecnología analógica a digital. Así que pude ver en primera línea ese cambio. Fue fascinante, fue muchísimo trabajo, muchísimo, aprender a programar en ciertas cosas, y bueno, o sea, cuando las cosas son nuevas, no hay el decantamiento para poder seleccionar qué es lo importante y qué no lo es, así que bueno, todo lo que el CAM estaba desarrollando, yo era una esponja que lo dominaba, y bueno, fui contratado como investigador para hacer uno de los manuales de AudioSculpt, hice el manual de síntesis cruzada, y bueno, y en la Universidad París 8, donde nos conocimos, yo hice el doctorado y enseñé durante 14 años. Bueno, paralelamente a todo esto, la composición siempre se fue alternando entre composición instrumental, mixta y electroacústica. Y yo creo que vamos a hablar sobre todo de mixta y electroacústica hoy. Bueno, estamos hablando de otra vida, ¿no? Bueno, yo tengo un ancestro francés, o sea, yo vengo de una familia francesa, pero digamos, en realidad mi bisabuelo fue el que emigró a Argentina. Mi abuelo llegó con 4 años, y yo a mi abuelo ya no lo conocí porque ya había muerto. O sea que la referencia de Francia era una referencia muy, muy tenue, digamos, ¿no? Pero justamente la música contemporánea, y sobre todo la música electroacústica, tenía en Francia y sobre todo en París un centro muy importante. Bueno, desgraciadamente me tocó vivir algunas dictaduras, y la última en Argentina fue tremenda, y me agarró con 15 años, digamos, ¿no? O sea, cuando uno está explotando con toda su energía, hubo 7 años de una dictadura militar, eh, que seguramente favoreció la idea de irme. Entonces, esa idea de viajar ya venía antes incluso de la necesidad de hacerlo por una cuestión musical. O la niego en un barco de carga, o sea, imagínate mis ganas de concretizar ese sueño de viajar, ¿no? O sea, trabajando en un barco de carga con 18 años. Justo después entonces después yo en Argentina hice los estudios formalmente, cuando volví,
eso fue un periodo breve, un par de años estuve viajando así. Y después la idea de terminar los estudios, 7 años de universidad, duros, pero bueno, fueron formadores. Y había una beca de la Alianza Francesa, que era mi objetivo, ¿no? Recibirme para postular esa beca. Me recibo, postulo esa beca y la gano. Soy uno de los 3 que ganó la beca. Y bueno, llega una carta diciendo que por motivos de la Primera Guerra del Golfo, me suprimían la beca. Entonces, eh, eh, bueno, había que empezar de vuelta y, y, y ya no tenía becas. Y que al año siguiente, claro, hay que compartirlo con los otros estudiantes, pero claro, yo en Argentina había hecho mucho la parte electroacústica de manera un poco autodidacta, con algunos amigos, uno sobre todo, y estudiando un poquito aquí, un poquito allá, pero no era un estudio muy organizado, pero yo ya tenía alguna obra hecha. Y bueno, en ese año yo me presenté, postulé para el IRCAM, para el cursus del IRCAM. Se habían presentado 400 personas y había 10 plazas, 10 lugares, y me recibieron, me aceptaron. Pero yo ya no tenía más plata, entonces, bueno, ya me tenía que volver a Argentina y en ese verano me tenía que buscar una beca o algo. Y no había nada en esa época, no había nada, no había nada. Bueno, pero revolviendo mar y tierra, terminé yendo al Congreso, así golpear la puerta del Congreso, a decir, mira, a ver, si hay, no sé, una comisión de educación para ver si puedo hablar. Me dice, no, no hay comisión de educación. No, de cultura no había. Había de educación, no había de cultura. Bueno, al final me dijeron, bueno, vaya al Ministerio de Educación a ver si hay alguna beca. Bueno, finalmente se iban a abrir unas becas. Yo tenía una buena presentación, o sea, mi carpeta era muy sólida porque tenía estudio universitario, tenía una carta de admisión al IRCAM, que es parte del Centro Pompidou. Así que, bueno, sí, tuve un año y medio una beca que llegó 5 meses tarde, así que en esos 5 meses hubo que encontrar alguna manera de sobrevivir. Pero de todas maneras yo estaba súper feliz porque estaba en un lugar donde no había ningún tipo, prácticamente ningún tipo de límites al conocimiento. O sea, había bibliotecas a disposición, partituras a disposición, todos los manuales de todos los programas a disposición. Yo estaba en el paraíso. Así que empezamos a las 9 de la mañana, terminábamos a las 6 de la tarde los cursos, y yo me quedaba hasta las 11 de la noche tratando de asimilar un poco lo que habíamos aprendido en una época que casi nadie tenía computadora personal, sobre todo yo, así que había que estar ahí. Y bueno, fue muy duro, pero fue un momento que yo tenía la energía para hacerlo y fue muy formador eso. Así que, entre tanto, yo, bueno, empecé a hacer el doctorado en París 8, empezaron a aparecer algunos premios y bueno, eso se fue encadenando y por suerte con mucho esfuerzo, pero uno se fue haciendo un espacio y sobre todo los premios, eso fue lo que me dio una tranquilidad personal en cuanto a, bueno, que iba por buen camino y se fueron abriendo algunas puertas. Eso es así, creo que fue lo principal, porque siendo inmigrante uno no tiene contactos, no conoce a nadie y aparte, bueno, yo no soy el mejor empresario para mí mismo, ¿no?
así fueron los comienzos. Lo que es Y interesante, tal vez, es que yo pude conocer un poquito la época analógica. El hecho de cortar cintas, de tener un sintetizador solo y habría que sacarle el jugo hasta el fondo para poder hacer todo. Para no hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Y valorar todo lo que la informática aportó. O sea, yo que conocí la mezcla de una obra con tecnología analógica, cuando, cuando pudimos pasar a programas como Pro Tools, cambió todo, ¿no? Porque imagínate que en una mezcla de una obra analógica, uno enviaba varios grabadores, algunas secuencias de algunos sintetizadores o lo que sea, y todo era en tiempo real, y cualquier corrección había que hacerla a mano en el momento y no había que equivocarse, ¿no? O sea, por ahí uno sabía que en tal momento había que hacer un paneo y uno anotaba en una especie de partitura de mezcla, bueno, en tal momento panear, en tal momento bajar el volumen, en tal momento subir el volumen, pero a veces uno no podía porque uno tiene dos manos, entonces lo hacía con otra gente que a uno lo ayudaba, y bueno, alguien se equivocaba y había que empezar todo de vuelta. Y entonces uno hacía una cosa, bueno, lo más aproximativo que se podía, porque tampoco uno podía hacer 1000 versiones, porque la cinta master iba teniendo pasadas y pasadas y se sabía que se podía ir perdiendo calidad. Entonces era un momento de estrés tremendo que se hacía en un momento y punto. Aparte siempre estaba el problema del acceso a los estudios. Había que depender del acceso a los estudios. Y la primera vez que lo usé fue en el IRCAM y Pro Tools proponía 4 pistas. Y para que funcione había que ponerle una tarjeta aceleradora más la tarjeta Pro Tools, ¿no? Para tener 4 pistas. Y ya eso era revolucionario. Después, bueno, las cosas se aceleraron rápido. Pero entonces, claro, cuando yo pude empezar a trabajar en casa, muchos años después, yo durante mucho tiempo tuve que andar por estudios y no es que a uno le daban el estudio, o sea, por ahí uno tenía 15 días para hacer un estudio, por una obra, ¿no? 15 días de estudio para hacer una obra, 15 días. O 3 semanas máximo. Era muy terrible, para mí era muy terrible. O sea, eran jornadas que empezaban muy temprano y terminaban con el último metro que si uno no lo tomaba no se podía volver. Y pasaba a veces que uno se quedaba a dormir en el estudio. Era muy ingrato todo eso, pero bueno, con la juventud y con el entusiasmo uno lo supera, pero era realmente duro. Así que a partir del momento que yo pude tener mi computadora con mi Pro Tools y todo eso, pasar mucho tiempo para hacer una mezcla y poner un sonido a punto y un paneo perfecto, eso es un placer, ¿no? Bueno, son anécdotas. claro, oye, y bueno, teniendo en cuenta todo esto que me cuentas, digamos, para ti, ¿qué sería ser compositor? Bueno, eh, primero que nada, yo respeto que cada uno tenga su visión y su postura, y en buena hora que sea así. Si todos pensáramos lo mismo sería muy aburrido. En mi caso, lo que me interesa de la composición y de la creación artística en general es la creación justamente, ¿no? El aspecto creativo, la innovación, la experimentación, ¿no? Que no es lo mismo a imitar o a recrear, no es lo mismo tratar de sonar a un estilo, a alguien, que decir, bueno, voy a tratar de encontrar mi estilo, ¿no? Voy a tratar de encontrar mi tipo de sonoridad. Ahí hay un compromiso que llevo desde siempre, ¿no? O sea, esa transición que me tocó vivir entre el siglo XX y el siglo XXI fue muy marcante. O sea,
uno en el siglo XX imaginaba el año 2000 como que, bueno, iba a haber realmente un cambio, ¿no? Basta ver eh, testimonios de la época que uno pensaba que en el año 2000, bueno, iban a pasar montones de cosas que muchas no pasaron, pasaron otras, pero muchas no pasaron, ¿no? La gente no anda volando por la calle, bueno, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero sí tenía que pasar algo, sobre todo con la estética de la música contemporánea, porque, digamos, hubo un salto muy fuerte, sobre todo en los 50 y 60, estéticamente, y es como que después las cosas empezaron a irse frenando, ¿no? Entonces la idea era, bueno, ¿qué va a pasar en el siglo XX, XXI, perdón? ¿Qué va a pasar en el siglo XXI? No se podría llegar a ser, o sea, no se tendría que seguir haciendo la misma música, creando la misma música en el siglo XXI que en el siglo XX. El tema era cómo hacer algo nuevo después de un siglo XX tan revolucionario. O sea, ya se había hecho todo, ya se había experimentado todo, del silencio al ruido, de lo súper sutil a lo súper agresivo, de lo simple a lo complejo. ¿Qué poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es justamente parte de una reflexión que yo hice en mi tesis de doctorado y que influenció el título de una de las obras que vamos a escuchar. ¿Mm? Bueno, como tú has dicho, yo trato de no repetirme, entonces por eso es que trato de que cada obra sea diferente o que aporte algo nuevo con respecto a las otras. Evidentemente uno tiene una línea y va a haber algo que siempre queda, pero una manera de no repetirme es tratar de no iniciar el proceso creativo de la misma manera, ¿no? Entonces, es así que hay veces que lo primero que viene es una idea extramusical, puede ser, no sé, una reflexión filosófica, puede ser un perfume, puede ser una película, puede ser un sentimiento, y de ahí uno sale de ahí, ¿no? Uno después trabaja la idea, pero muchas veces todo parte de cuestiones sonoras, ¿no? Sonoras. Entonces, bueno, a veces es un aspecto el que voy trabajando, a veces es otro. Hay veces que, por ejemplo, puede ser el carácter que quiero hacer. Por ejemplo, después que hice una o dos obras donde hay mucha actividad, bueno, trato de por ahí hacer alguna obra más calma, más tranquila, o al revés. Si son obras que estuvieron tranquilas, hacerlas más activas. Y bueno, como constante, eh, a mí me interesa la polifonía. Yo creo que uno de las primeras enamoramientos que tuve con la música fue con Bach. Ahí yo entendí, era joven, era muy jovencito, y claro, en un concierto de piano, este, no sé si estarían tocando una fuga, no me acuerdo qué obra sería, pero bueno, era contrapunto, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que había, había un saber para poder componer eso que yo no dominaba. O sea, no era una monodía acompañada donde hay una melodía y un acompañamiento. Ahí había algo más, había algo más. Obligaba a una escucha mucho más profunda. Había un arte explícito, chorreaba arte eso. O sea, no era algo que se podía hacer así nomás. Había que saber alguna técnica. Entonces yo creo que eso también me hizo comprender que, bueno, había que estudiar, ¿no? Bueno, hacer polifonía con la música instrumental es algo bastante común. Tener un concepto polifónico en la composición electroacústica es menos habitual. A pesar de que uno dispone de herramientas fantásticas, hay mucho repertorio electroacústico que es monofónico o monofónico acompañado. ¿Mm? O sea, se usa mucho figura fondo, que se puede hacer música maravillosa con eso, ¿no? Pero la cuestión polifónica está bastante descuidada y es algo que me interesa. También me interesa ocupar espacios vacíos y entonces ahí se combinaron las dos cosas, que me gustaba la polifonía y que nadie la hacía o muy poca gente hacía.
o prácticamente nadie, yo no tenía mucha referencia en ese aspecto. Y otra cosa que me resultó una fuente de ideas en la composición instrumental siempre fue la orquestación. Entonces, claro, con la electroacústica traté de aplicar conceptos de orquestación, adaptarlos, inventar los que eran necesarios, eliminar los que eran imposibles, para la música electroacústica. Entonces, de ahí viene esa constante siempre de, bueno, el interés por la orquestación electroacústica, como yo la llamo, y la polifonía del espacio. ¿Por qué la polifonía del espacio? Porque son complementarias y aparte es fascinante. Para mí es fascinante la cuestión de las posibilidades del movimiento del espacio, en el espacio de los sonidos, ¿no? Yo cuando compongo, naturalmente los imagino, ¿no? Con colores, ¿no? Que pasan, que vienen. Es como una especie de coreografía que realmente es como que la veo, ¿no? Cuando pasa un sonido, yo lo veo, yo los veo los sonidos, ¿verdad? Los imagino, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Sin ninguna sustancia extraña, ¿eh? Los veo. Eso me ayuda a organizar esa coreografía y ver los equilibrios que son necesarios y todo. Y, y bueno, a partir del momento de las posibilidades del trabajo con Acusmonium, o sea, con dispositivos de proyección sonora en concierto, donde hay muchos parlantes, bocinas que uno puede espacializar, bueno, eso es muy interesante. Pero además, los formatos multicanal, que hasta no muchos años lo que más hacía era, a lo mucho era cuadrafónico, o sea, cuatro. Bueno, en los 90, fines de los 90, fines de los 90, recién empezó a aparecer tímidamente el 8 pistas como formato. Y a mí me viene muy bien ese formato. Me viene muy bien en cuanto a que me permite eh, desplegar todas las utilidades que se pueden lograr con la concepción polifónica y la orquestación de los sonidos en un espacio complejo, realmente complejo alrededor del público. Eh, entonces, ¿cómo uno va llegando a la obra? Yo empiezo siempre por los materiales eh, y, y me lleva mucho tiempo hacer los materiales porque hago muchos sonidos. He llegado a hacer... Justo, ¿cómo haces tus sonidos, Mario? Porque justamente cuando uno, es justamente la parte que íbamos a tocar ahora, es lo que vienes a decir, cómo tú te acercas, grabas, o qué haces, cómo haces tus sonidos. Bueno, vamos a ir por partes. Sí, hay que saber que me lleva mucho tiempo hacer los sonidos antes de lanzarme a hacer la obra, porque a veces he llegado a hacer 2.500 sonidos para una obra. O sea, al final de la obra uno ve la carpeta de audios file, 2.500 elementos. Bueno, es una barbaridad. No digo que hay que imitar eso, yo tal vez exagero, pero 1.000 sonidos, 1.500 sonidos en una obra 8 canales. eh, es más o menos lo normal. No, incluso no quiere decir que los uso todos, pero uno va haciendo varias etapas de transformaciones y a veces son cosas útiles y a veces hay algunas que son solamente pasos. Bueno, esos sonidos van quedando ahí y forman parte del número, pero se usan muchos sonidos porque uno, como yo te dije, no me gusta repetirme, incluso dentro de la obra no me gusta repetir mucho. Entonces hay que variar. Entonces, bueno, sí, hay una parte de la creación de sonidos que es como si fuera música concreta. Uno agarra un micrófono y graba cosas. Graba, no sé, golpea una puerta, tira algo al piso. O sea, yo no compongo muy diferente de como yo le enseño a componer a mis alumnos chiquitos. Eh, Al principio, después, uy, sí, la cosa se hace más compleja. Pero muchos de los sonidos que grabo son cosas totalmente simples.
Va a haber algunos instrumentos, tal vez de percusión, algunas cosas así, pero siempre cosas puntuales. Puntuales en el sentido de que no va a haber una melodía, no va a haber en general una secuencia rítmica. Va a haber el elemento neutro. Entonces, eso después pasa por una etapa de edición. En la etapa de edición, el sonido tiene que estar perfecto, en el sentido que no tiene que haber soplido, tiene que estar bien cortado. Y de ahí van diferentes transformaciones. Todas las transformaciones que sean posibles en una primera etapa, dentro de la etapa de edición, porque uno sabe que va a necesitar sonidos en todos los registros, sonidos cortos, sonidos largos, y hay muchos sonidos que en sí mismos son muy simples, pero van a formar parte de una orquesta electroacústica. ¿Mm? Entonces a veces hay un pic, que el pic solo no dice nada, pero en una acción, ese pic, una acción compleja, ese pic va a tener una función. Es como una orquesta, digamos. En un momento, no sé, el flautín hace una cosa chiquita, pero si no está, se nota. Entonces, bueno, hay muchos elementos que se van superponiendo. Hay veces que hay sesiones de mezcla que han llegado a 70 pistas. Es mucho también. No digo que haya que imitar eso, pero menos de 50 es difícil que haya, sobre todo si son obras 8 pistas. Porque si hay varias cosas que están con trayectorias, bueno, cada cosa que está en trayectorias ya son 8, entonces de una manera o de otra, bueno, siempre se hacen muchas pistas que ni entran en la pantalla, hay que estar subiendo y bajando la pantalla, eso es un poco incómodo, pero bueno, es mi manera de trabajar. Entonces hay sonidos que tienen un origen natural, concreto, digamos, un sonido grabado, pero después de algunas transformaciones o filtros o diferentes tipos de efectos, bueno, ya pasan a tener una sonoridad más electrónica. Me gusta combinar sonoridades naturales con sonoridades electrónicas. O sea, el balance global de cualquiera de mis obras es más o menos híbrido en ese sentido. Me gusta que haya siempre ese toque electrónico. Y incluso en la sesión de mezcla, a veces suelo poner marcadores, que son como líneas, que no son compases, pero son como, bueno, guías para mí para visualmente también ver cómo voy articulando el discurso. O sea, mi música en general es bastante articulada. Eh, digamos, hay mucha gente que hace música de masas, que evoluciona lentamente. Bueno, no es lo mío, o sea, no digo que sea mejor o peor, pero no es lo mío. O sea, yo no sé, seré inquieto, no sé. Entonces, yo articulo mucho, y cuando no hay articulaciones, cuando hay algo largo, el timbre tiene que ir evolucionando. O sea, la cuestión de no perder la atención es muy importante para mí, o sea, del público, ¿no? Y el primer público soy yo y soy el más exigente, o sea, soy el primero que se va a aburrir, el primero que va a decir esto no está suficientemente bien trabajado. Entonces, bueno, esas son un poco los lineamientos de la base. Ahora, bueno, las ideas, a veces tenemos suerte, porque hasta ahora estoy hablando mucho de todo lo trabajoso que es la composición, pero hay algo que es muy, muy bonito y muy mágico, que es el sonido mismo. O sea, cuando uno hace los materiales, uno está pasando mucho tiempo haciendo un trabajo un poco rutinario, porque es muy repetitivo el hecho de, bueno, cortar, normalizar, filtrar, bueno, todo eso. 1, 2, 3, 100, 200, 1000 sonidos, bueno, es mucho. Pero la composición ya empezó, o sea, ya empezó la composición, porque son esos sonidos que van a formar parte de esa composición y uno los escucha, va escuchando algunos, y ya el sonido mismo te va diciendo para dónde va la obra, cuál es el potencial de la obra, cuál es el carácter posible de la obra.
Eh, o sea, yo tengo alumnos de todas las edades, pero tengo bastante alumnos chicos, incluso a partir de 7 años. Y hay algo mágico, porque para mí es un laboratorio también eso, ¿no? Cuando un sonido, cuando hay que hacer el paneo de un sonido, hay que decidir cómo uno lo va a panear o dónde lo va a poner, yo les digo, el sonido te lo dice. O sea, si tenemos un sonido que hace, yo le digo, bueno, a ver con la mano, ¿cómo haría ese sonido? Y cualquier persona, pero cualquiera, no importa la edad, no importa el país, lo he hecho en todas partes de la experiencia. Todo el mundo va a hacer. Entonces, y te digo, ¿ves? Hiciste una aceleración. Entonces, hay un movimiento y encima hay una aceleración. ¿Y cómo te das cuenta? Y porque es intuitivo la concordancia entre la energía del sonido y lo que pide como movimiento. Entonces, si uno llega a respetar lo que el sonido te está diciendo, esa información, ese mensaje que está dando ese sonido, es doblemente eficaz. Si uno contradice el movimiento que propone el mismo sonido, ahí las cosas son menos claras, ¿no? Y eso pasa con todo. O sea, yo quiero decirle a alguien que lo aprecio mucho, pero se lo digo gritándole y poniendo mala cara, bueno, ¿me aprecias o me detestas, ¿no? En cambio, o sea, hay una parte de la información que dice una cosa y hay otra parte subyacente ahí que dice lo contrario. Entonces, eso no es eficaz. Y entonces, bueno, muchas veces son los mismos materiales que a uno lo van guiando. Entonces, bueno, después uno tiene sus preferencias y es ahí donde está la elección y es esa la composición. Cómo uno va eligiendo qué hacer y cuál es la astucia de uno, la técnica de uno, para poderlo hacer de la manera mejor, ¿no? O sea, el tema es cómo concretizar las ideas musicales, porque después las ideas pueden empezar a desarrollarse y dispararse y hay que hacerlas. Bueno, entonces ahí está un poco, bueno, qué tanto uno domina el medio como para poder concretizar esas ideas, ¿no? Bueno, me supongo que me lo preguntas de una manera no física, ¿no? Bueno, es algo misterioso y es algo maravilloso. Es algo poderoso, por eso hay que tener cuidado, hay que tener atención cómo uno lo maneja, eh, porque es algo etéreo que incita a la imaginación. O sea que para el mundo creativo es fabuloso, para el que gusta del arte abstracto, este mundo es el ideal, es maravilloso. O sea, por eso yo ya hablaba del trabajo multicanal, y bueno, eso permite crear toda una coreografía fantástica, que es una coreografía que va a estar finalmente sugerida, porque no es como un ballet que, bueno, si un bailarín pasa de un lado a otro, todo el mundo lo ve y va a haber poca gente que diga que hizo lo contrario o que se quedó quieto. Con la música, como es tan abstracta y solicita una atención, una concentración especial, bueno, hay cosas que hay gente que va a captar y hay gente que no, y hay momentos que una persona lo capta y en otro momento no. Eh, yo hablo mucho también de lo que son los focos de atención. Eh, entonces, eso es importante en la composición, porque a veces, tanto en un instrumental como en electroacústico, compositores están desilusionados con el recibimiento de ciertas obras porque la gente no escuchó lo que tenía que haber escuchado. Eso sabemos que va a pasar. O sea, uno no puede nunca tener la garantía que la gente va a recibir auditivamente un mensaje completo como el compositor lo quisiera enviar. Lo que sí uno puede hacer es favorecer y guiar un poco dónde pueden estar los focos de atención del auditor. Y saberos también que si finalmente, bueno, la,
la aprehensión de un cierto gesto o pasaje, no soy yo con la concentración y la atención necesaria, bueno, pero que la música pasa igual, o sea, que no haya un hueco porque todo dependía de que, no sé, un triángulo sonaba en tal momento. Bueno, si la persona se distrajo en ese momento y no escuchó el triángulo, si la obra dependía de ese triángulo, bueno, quiere decir que la obra entonces no funciona. No, eso es una mala estrategia de la composición. Entonces, el compositor tiene que tener estrategias para crear y estrategias también de cómo se va a escuchar. Uno mismo, cuando compone música compleja, eh, hay cosas que se le escapan, y con su propia obra, ¿no? Que la escuchó ya 1000 veces porque la está componiendo, la está escuchando, bla, bla, bla. Entonces, claro que va a pasar con el público, pero lo importante es que globalmente eh, la música pase, el mensaje global pase, la energía que tenga que pasar pase. Bueno, las formas, yo trato de que sean complejas, en el sentido complejas, lo que quise decir es que no sean muy clásicas, ¿no? Aunque a veces para hacer algo diferente a lo ya hecho, he hecho obras donde, bueno, la forma es bastante simple, que eso no es lo más importante de la obra. La forma puede ser una forma donde hay dos partes o tres, cosas así. Pero en general es algo evolutivo, es una forma evolutiva. En general es eso. O sea, empezamos acá y vamos a terminar en otro lado. No sé dónde, y vamos a pasar por montones de lados, no sé dónde, pero no es que vamos a volver al mismo lugar. Eso es muy raro. Yo creo que una sola vez lo hice para decir, bueno, alguna vez, ya que voy probando cosas diferentes, alguna vez vamos a probar esto. Que tampoco era el mismo lugar, pero más o menos. Entonces, me interesa eso. No quiere decir, repito, no quiere decir que no se pueda hacer de otra manera y hacer buena música. Hay compositores que crean un ambiente y se mueven dentro de ese ambiente. ¿Por qué no? Da una coherencia, o sea, tiene un montón de ventajas eso. Pero en general, yo salgo de un lugar y, y vamos avanzando, vamos yendo para alguna. No sé, nos podemos perder. Incluso a veces he trabajado la idea de bifurcaciones, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero si habría que definir en una palabra el tipo de forma que más utilizo son formas evolutivas. O sea, un movimiento que evoluciona que evoluciona. Dentro de mi composición, seguramente yo sé que hay secciones, a veces son bien definidas, a veces son con transiciones, a veces, pero no quiere decir que el público tenga forzosamente que escucharla si no la obra no funciona. Eso es para organizarme yo, ¿no? Sí, bueno, el carácter general de mis obras tiene una cierta energía vital. Algo pasa. O sea, hay cierta energía. Y esa energía muchas veces tiene que ver con el juego de tensiones, de densidades o de carácter. Y sí, a veces se puede hablar de un cierto dramatismo por justamente estas tensiones que pueden eh, tener mucha presencia. Pero eso es parte del discurso. O sea, yo, digamos, siento que, bueno, acá tiene que haber un clímax y, bueno, es ahí donde va a haber más ese contenido dramático. Durante un tiempo yo estuve trabajando obras donde justamente lo que quería era tener durante un buen segmento de la obra, un segmento largo de la obra, un clímax mantenido, ¿no? Yo había sentido que mucha música contemporánea y electroacústica
hay fuertes momentos de clímax, de tensión, en general eran cortos. En general eran cortos. Cortos, o sea, ¡paf!, la tensión caía. Sabemos que no se puede mantener, o que es difícil mantener la tensión mucho tiempo. O sea, si yo ahora grito, voy a crear una tensión, pero si sigo gritando, bueno, la tensión va a caer, ¿no? O sea, uno mismo, la percepción va a ser, con el paso del tiempo, eso cae. Pero a mí me quedaba en el recuerdo y como referencia, por ejemplo, solos de guitarra de rockeros, ¿no? Que estás en un solo de 15 minutos y estás todo el tiempo en tensión. O sea que eso se puede hacer. Bueno, entonces, bueno, con una guitarrita ahí, improvisando. Bueno, entonces, durante un cierto tiempo, durante varias obras, traté de trabajar eso, o sea, tensiones largas, cómo hacer para mantenerlas, porque, repito, la atención, la percepción, se acostumbra y tal vez por aburrimiento de no encontrar nada nuevo o por autodefensa baja la atención, ¿no? Entonces, bueno, eso fue justamente algo que yo hice conscientemente en algunas obras. No sé si ha estado bien hecho o no, pero fue una búsqueda eh, consciente y sistemática durante un tiempo, sí. Bueno, compongo para el público, pero yo estoy adentro del público. ¿Mm? Ahora, ¿qué público? Yo hace mucho tiempo ya me di cuenta de esto, por eso que no me hago muchos problemas. O sea, no compongo para todo el público, porque si yo quisiera componer para todo el público tampoco podría. La música contemporánea, la música electroacústica, es parte de un círculo limitado. O sea, de la misma manera que, qué sé yo, no hay mucha gente que lea Lacan, es muy específico, pero tampoco se puede decir, no, hay que sacarlo de las bibliotecas. No, bueno, hay gente que le interesa eso y yo lo asumo, digamos, no me molesta que no sea masivo. O sea, a mí no me interesa llenar un estadio de fútbol. Ahora, estaría lindo que haya más gente, por supuesto que haya mucha gente, sí, claro que eso es interesante, pero sabemos que si hubiera gente para llenar un estadio, no se escucharía en buenas condiciones tampoco. O sea que ya es algo que no es para una multitud enorme de gente, porque la misma condición de escucha necesita una cierta calidad de escucha, y en grandes espacios eso es complicado o imposible, grandes espacios. Pero, bueno, por ejemplo, la sala Olivier Messiaen de Radio France es una sala solamente la parte de abajo, que tiene más de 1000 butacas, y aunque haya 600 personas, que es la mitad, más o menos, bueno, es mucha gente, 600 personas, ¿no es cierto?, para un concierto. Eso está bueno, no sé, me parece. Pero no me impide dormir el hecho de que no sea lo mismo que un concierto de Shakira, digamos. No me molesta. Pero sí es importante, y en esto tú has trabajado mucho, que no sea un gueto tampoco para 4 personas, ¿no? Eh, pero yo creo que lo importante es pensar en que, bueno, la obra tiene que tener la mejor calidad posible, y eso es lo que va a llamar al público. Y hacer el concierto en las mejores condiciones posibles, para que el público diga, ah, bueno, valió la pena venir, porque yo en casa no puedo escuchar esto. Ahora, esta época va un poco a contramano, digamos. Estamos en una sociedad que apunta más cada día a que la gente escuche la música con su teléfono,
Y no va para nada, esto no funciona así, no funciona así. Y no es una moda muy pasajera ni una moda muy limitada, o sea, es muy difícil a un joven hoy en día explicarle que no, que hay que escuchar bien, con parlantes, con bocinas, bien sentado en el medio para poder escuchar el estéreo, sin tener el teléfono en la mano, sin estar hablando con la compañerita, sin estar moviendo la pierna. O sea, hay una impaciencia, una ansiedad inculcada hoy en día que va a contramano de lo que uno necesita para el arte contemporáneo, que necesita concentración y atención, porque uno va a degustar cosas sutiles. Es como que uno va a comer algo sofisticado a un buen restaurante o va a beber una buena copa en algún lugar. Bueno, no lo puede hacer con un chicle en la boca, digamos. Hay un ritual que va más allá del ritual. Hay un ritual que es necesario para estar en buenas condiciones para poder apreciar eso, ¿no? Es como que yo quiero ver, no sé, las obras de Van Gogh y las miro en blanco y negro de costado con mi teléfono. Y no vi nada, no vi nada. Tampoco voy a ver nada si voy al museo y estoy pensando en otra cosa y paso corriendo. Se necesita atención para apreciar eso. No se puede apreciar las cosas sin esa dedicación. Y la sociedad de consumo va más, cada vez más lejos en cuanto a generar ciudadanos que no se concentran en nada. Todo se habla a los gritos. O sea, cuando yo llegué a Francia no había tantos programas en televisión donde la gente gritaba. Hoy en día hay, ¿no? Muchos. Es muy raro que una persona pueda hablar sin que lo estén interrumpiendo y es súper común que los presentadores estén hablando a los gritos. ¿Y para qué? O sea, la sutileza va, está mal está mal ubicada en un mundo donde se fomenta la vulgaridad porque es más barato, es más barato. O sea, si yo repito las cosas, no hace falta tener un artista. Genero artistas que van a utilizar la misma fórmula, le cambiamos un poco el vestido, le hacemos una publicidad eh, importante y listo. Y lo importante es que no sea alguien de calidad, porque si es de calidad hay que pagarle. Entonces, a le vamos a dar un tiempo para que sea famoso, vendemos muchos discos, y después lo sacamos, ponemos a otro. Entonces, bueno, el arte contemporáneo va a contramano total de eso, va a contramano total, y la hiperpresencia del teléfono es mortal para todo esto. Ujú. Bueno, esto también tiene que ver con lo que me preguntabas hace un ratito de para quién compongo, ¿no? Yo te dije, bueno, para el público y para mí. Ahora, te aclaré que sé que no es para todo el público, va a haber un público que se interesa y otro público que no se interesa, y todo el mundo tiene el mismo derecho. Yo también me intereso por cierta música y no me intereso por otra, y no creo que nadie se tenga que ofender por eso, o sea, es una elección, ¿no? Eh, bueno, para mí es importante, es un motor también, es un motor que me permite seguir motivado para componer. El hecho justamente de lo que hablábamos hoy, de la innovación, de qué se puede aportar, cómo yo puedo hacer una obra que si uno la escucha, uno dice, sí, esta obra no es de 1950 o no es de 1980. Bueno, en 1980 había música contemporánea, ¿no es cierto? Y había música electroacústica, pero bueno, tiene que haber algo, entonces, que la diferencia. ¿Y qué es? Y ya te digo, o sea, eh, me interesa hacer algo que tenga que ver con mi tiempo, y me interesa, como siempre pasó en el arte, ¿no? O sea, no solo captar el aire del tiempo, sino, ¿por qué no también imprimirle una cierta dirección? ¿Qué va a ser
para poquitos, o sea, no voy a cambiar la historia del arte yo, pero bueno, ciertas líneas se pueden ir abriendo y eso me parece que es interesante porque está totalmente relacionado con la creatividad y la innovación, ¿no? Eh, o sea, de los problemas que tuvo la música electroacústica es justamente algo que era una cosa positiva, un beneficio. O sea, la música electroacústica se benefició del aire nuevo que iban dando las nuevas tecnologías. Bueno, hace unos años la cosa se fue calmando, o sea, no aparecieron cosas muy revolucionarias desde el punto de vista tecnológico. Lo que no fue cambiando al mismo ritmo es la evolución estética. Se sigue haciendo mucha música como hace 40 años, 50 años. Por eso yo te decía que me interesa no sonar como hace 40 años o 50 años. Entonces, eso es importante, me parece a mí. O por lo menos ahí donde yo me posiciono. Ese es un poco mi compromiso. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer para que mi obra, mi música, no suene a lo que ya suena? O sea, ¿cómo justificar una obra? Siempre yo me pregunto, y tal vez esto te tendría que haber dicho hoy cuando me decías cómo empezás una obra. Primero lo que hago es justificarlo. Tengo que justificar por qué voy a componer una obra nueva. Es un concepto, si quieres, un poco ecológico, ¿no? ¿Para qué poner otra cosa más? Porque sí. Eh, entonces, tiene que haber una justificación para mí. Eh, y eso tiene que decir, bueno, es como que esa obra necesita, o sea, hago esta obra porque hay un espacio vacío que esta obra puede ocupar, ¿no? Ese espacio también es uno el que lo inventa, ¿no? Es como un universo en expansión y el universo se va expandiendo y uno lo va expandiendo, ¿no? Entonces uno justifica una obra porque va a desarrollar algo que no había hecho antes, o porque quiere hacer mejor algo que ya hizo antes, o bueno, lo que sea. Lo que sea. Pero eso es importante, justificar por qué y aportar algo. El espacio sí es fundamental, es fundamental. O sea, cuando yo hablo de orquestación electroacústica y polifonía del espacio, bueno, estoy poniendo los dos elementos que son complementarios en primera línea como para importancia para mí. ¿Y por qué el espacio es importante? Porque es parte, es tal vez la parte más bonita del espectáculo sonoro. Cuando te contaba que yo veía los sonidos y todo eso, claro, uno se sienta en un concierto y los sonidos están pasando, y yufa, pi, pum, paf, digamos, uno siente diferentes planos y una acción que no es solamente una acción, es una acción que también tiene su volumen, su masa que se desplaza. Bueno, esa coreografía que te hablaba hoy, bueno, para mí eso es una llave importantísima justamente para hacer más bonito y más llevadero y más interesante el espectáculo, ¿no? O sea, si nos preocupamos por el público, también hay que pensar en que, bueno, hacer algo que interese. Si es para que no interese, bueno, nos vamos a quedar sin público rápido. Entonces, la cuestión es cómo potencializarlo. Hace unos años, porque cada tanto hay temas que se van poniendo de moda, que son así como obsesivos, ¿no? En alguna época fueron, no sé, la síntesis granular, bueno, hace un tiempo fue el, el espacio. Entonces, bueno, mucha gente escribe artículos, hace libros, qué sé yo, y después uno escucha las obras en concierto y uno dice, no sé dónde se aplica lo que pudo haber escrito en 300 páginas, si lo que escuché fue bastante monótono y aburrido del punto de vista del espacio. O sea que la cuestión siempre pasa por la oreja. O sea, el juez es el oído. El juez es el oído. Entonces, si yo tengo, en cualquier orden, ¿no? Si yo tengo una idea y después no se escucha,
por más que haya sido el concepto maravilloso, hay algún problema. O sea, falta la técnica para aplicarlo. Entonces, la cuestión es cómo tejer una polifonía o cómo tejer, cuando hablo de polifonía no quiere decir que hay voces a lo Bach, ¿eh? Sí, pueden ser polifonía de planos, puede ser polifonía de acciones bastante cortas, pero cuando uno habla de polifonía es porque hay una superposición de voces importantes, ¿no? Eh, bueno, pequeño paréntesis. Eh, Muchas veces yo hablo de polifonía y de orquestación y mucha gente del mundo electroacústico no entiende nada porque nunca estudió ni orquestación ni polifonía, pero son terminologías musicales que no tienen equivalente y no tendrían por qué tener equivalente en electroacústica. Estamos siempre dentro del mundo musical, ¿no? Entonces, por eso explicaba, polifonía es cuando hay superposición de melodías, por ejemplo. Puede ser superposición de otras cosas. Pero a diferencia de melodía, que es una juxtaposición, una sucesión de eventos, ¿no? Y cuando hoy hablaba de monodía, bueno, es que hay una sola cosa, y monodía acompañada es que hay una cosa principal con un acompañamiento. Por ejemplo, alguien está cantando y se acompaña con la guitarra. Son terminologías del mundo musical que sirven para hacer referencia clara y precisa a conceptos musicales. Entonces, dentro de un lenguaje polifónico, donde están pasando muchas cosas al mismo tiempo, que tengan posiciones, planos o movimientos bien definidos e independientes es fundamental. Y eso hace que sea más claro. Bueno, esa es la esencia, es el corazón, digamos, del trabajo profundo que trato de hacer, ¿no? Yo hablaba de los 8 canales y en algún momento hablé de los autodidactas. Bueno, hubo mucho de autodidacta en este camino que estoy contando, porque muchas cosas fueron apareciendo. Cuando apareció el multicanal, no había nadie que te iba a explicar cómo hacer el multicanal, porque había aparecido, ¿no? Es como que hoy, no sé, cae una máquina nueva y nadie sabe cómo funciona, hay que descubrir cómo funciona. O sea, no hay una tradición ni gente que te va a explicar cómo hacerlo. Entonces uno tuvo que ir aprendiendo cómo hacerlo, cómo hacerlo de la manera más eficaz posible. Eso estuvo bueno, cada uno tiene sus trucos y ya lo hemos hablado. Yo en general nunca termino de estar convencido con los sistemas de espacialización multicanal automáticos, ¿no? Hay cosas maravillosas, qué sé yo, pero digamos, yo sigo haciendo todo a mano. A mano me refiero a que para hacer que un sonido circule, que haga una espiral o un círculo, lo hago con los controles de volumen, uno por uno, porque los sistemas que hacen rotar el sonido automáticos para mí dejan un gran espacio entre las bocinas, ¿no? Entonces, haciéndolo yo a mi manera, las curvas que yo utilizo me garantizan un pasaje más continuo y no que a cada bocina es más fuerte. Y otro problema del que estuvimos hablando es la presencia, ¿no? Yo le tengo esperanza, pero todavía tal vez yo no lo sé manejar, pero la cuestión del ambisonic es fabuloso, pero pierde presencia el sonido porque justamente un sonido no está focalizado en una fuente, sino que está repartido en varias, entonces evidentemente pierde presencia. Entonces, como a mí me gusta trabajar los planos, si estoy perdiendo ya un plano que es tal vez el más importante, que es la primera fila, digamos, el primer plano, siempre me deja un sabor de insatisfacción. Pero bueno, eso es personal, yo sé que es una locura, o sea, cuando yo a veces me preguntan y muestro alguna sesión de mezcla, y están todas las hormiguitas esas de los puntitos que van haciendo todas las curvas, eh, bueno, la gente se da cuenta que, claro, estoy loco, pero bueno, contento.
el trabajo de la creación artística como la composición también debe serlo para un escritor, por ejemplo. Es muy solitaria, ¿no? Uno trabaja solo, necesita trabajar encima en concentración importante, con silencio, por ejemplo. No quiere decir que uno va a hacer silencio, pero tiene que estar en un medio tranquilo, aislado, y lleva tiempo. Así que toda esta época que hubo pandemia y que no se pudieron hacer conciertos, fue muy duro, ¿no? Porque no solo uno no podía sacar afuera lo que había hecho, sino todos nos sentimos huérfanos, ¿no? Huérfanos, o sea, perdidos un poco en un mundo donde ya no había una actividad tan importante. El, el concierto electroacústico es una experiencia que me gusta rescatar, porque es una experiencia muy interesante si se hace en condiciones adecuadas. Eh, Porque el público va a escuchar una música que no es la que escucha habitualmente y va a escucharla de una manera que no la puede escuchar en la casa. Y, y bueno, el trabajo que haces con el MUSLab y todas las cosas esas son muy importantes. La sala no puede ser muy chica porque se trata de que el público no esté muy en los bordes. Y si llega a estar en los bordes, bueno, que las bocinas no estén pegadas a la oreja del público que está al costado, ¿no? Eh, bueno, como en general yo tengo muchas obras multicanal, bueno, tiene que haber por lo menos 8 parlantes, bocinas alrededor del público y algunas más de frente. O sea, la escucha frontal siempre es importante, aunque uno pase a multicanal, porque uno está acostumbrado a orientarse hacia la fuente sonora. Si a uno alguien le habla al costado, uno instintivamente hace así porque tiene que ver. O sea, la escucha frontal es muy importante. Y hay que respetar eso, me parece. Entonces, bueno, puede haber movimientos, puede haber atrás, al costado, todo eso es perfecto, pero la escucha frontal tiene que ser suficientemente rica para poder hacer una buena espacialización. Yo bueno, ya llevo muchos años componiendo y ya uno puede mirar para atrás y hay una cantidad de obras y uno sabe que algún granito de arena aportó, aunque sea para uno solo, para uno mismo, para algunos nomás. Eh, Así que dentro de todo yo estoy muy agradecido con la música, porque no vengo de una familia donde había músicos. Tengo un tío que cuentan que tocaba el saxo, pero yo jamás le vi un saxo. Este, o sea que yo vengo de una familia que no había músicos. Mi abuelo era violinista, pero ya conté que no lo conocí porque ya había muerto cuando yo nací. Eh, y a pesar de que que hubo mucho trabajo, muchos años estudiando y muchos sacrificios, pero eh, reconozco que la música me dio muchas satisfacciones y fue muy fiel, digamos, porque hay veces que uno necesita una mano y no sabe de dónde puede venir y ¡paf! La música por ahí me ha dado alguna alegría en el momento que había que darla. Y bueno, pude conocer mucha gente súper bien y bueno, he pasado muchos momentos agradables en torno a festivales, creaciones, etcétera, etcétera. Así que desde ese punto de vista me siento soy una persona agradecida con este oficio, que siempre estuvo relacionado a la pedagogía. Yo mencioné que tengo algunos jovencitos y bueno, para cerrar ese capítulo, en el Conservatorio de Mónaco hay algunos de escuela primaria, entre otros, ¿no? Por supuesto, hay algunos de 60 años también, pero que ya no están en la escuela primaria. Pero ese trabajo con chicos es fabuloso porque está pensado, se cree que la composición hay que aprenderla después que uno estudió
un instrumento, y la electroacústica después como estudio composición instrumental, y haciendo lo contrario, es completamente normal. O sea, los chicos no están formateados con la música tonal, no tienen ningún problema con una disonancia, les encanta utilizar los ordenadores, las computadoras. Así que eso es una experiencia muy interesante que se hace de manera sistemática. O sea, no es que hay un atelier, un taller de electroacústica una vez al año, sino que todas las semanas tienen su clase de electroacústica y los que siguen pasan su examen de fin de ciclo, etcétera, etcétera. Y a fin de año espacializan. Bueno, tú lo has visto cuando has venido a Mónaco. Es una satisfacción. Y que yo sepa es algo que apenas se está desarrollando en algún lugar. Empezó siendo una cosa piloto y también estoy orgulloso de eso. Bueno, siempre fui inquieto, digamos, y muchas veces uno espera cosas que no existen, o sea, que espera poder disfrutar de ciertas cosas que no existen, entonces hay que crearlas, ¿no? Este, ya cuando yo era estudiante en Argentina, yo me había dado cuenta de eso. Me acuerdo una vez también que había leído un libro de Roberto Arlt, un escritor argentino, donde un personaje hablaba con otro y le decía, bueno, hablaban sobre la gente importante, y uno dice, sí, pero todo depende de las oportunidades. Y el otro le dice, no, la gente importante, si no tiene oportunidades, las inventa. ¡Paf! Eso me partió la cabeza, ¿no? Así que bueno, siendo estudiante, bueno, lo primero que se dice, bueno, ¿quién va a tocar mi música? Y nadie va a tocar la música. Entonces empecé a organizar conciertos con algunos que fui convenciendo de que, bueno, había que moverse. Así que ya de aquella época organizaba cosas. En París 8, durante 11 años hice el ciclo de música por ordenadores, donde, para que la gente sepa, bueno, era una clase de síntesis y tratamiento de sonido, donde los alumnos, entre otras cosas, tenían que terminar componiendo una obrita o algo, o se los impulsaba para que lo hagan, algunos lo hacían. Y una manera de hacerles escuchar música, como yo estoy hablando siempre de que hay que hacerlo en buenas condiciones, hice un festival de música electroacústica, un ciclo de conciertos de música electroacústica que consistía en 4 conciertos al año durante los cursos. O sea, 4 clases de las del año eran el concierto. En vez de ir a la sala de curso, iban al anfiteatro y tenían un concierto electroacústico con 8 bocinas y eso fue muy interesante porque ahí pude conocer gente. Yo la programación la hacía haciendo un llamado a obras, y así conocí a mucha gente de mi generación, o más joven o más vieja. Ahí conocí a Joao Pedro, a Elizabeth Anderson, bueno, mucha gente que estaba empezando y buscando lugares donde se iban a tocar sus obras. Y se programaban también algunas obras de los alumnos. Eso fue muy interesante, adaptado a ese medio. Cuando empecé a dar clases en Mónaco, eh, bueno, yo vi que Mónaco es un lugar muy chico, son 2 kilómetros cuadrados, y es un público especial. Así que yo me di cuenta que había que traer gente, había que hacer una convocatoria de otra manera. Entonces lo pensé más como un encuentro. Se invitaba entre 12 y 15 compositores que a su vez eran profesores y tenían que venir con alumnos. 3, 4, 5 alumnos. Entonces, esos alumnos tenían sus conciertos de estudiantes y había masterclasses de composición, había ateliers de talleres de espacialización, mesas redondas y conciertos de los compositores invitados, en las mejores condiciones posibles y dentro de una convivialidad que traté de que fuera extrema. O sea, comíamos juntos, tomábamos juntos, me las arreglé para que pudiéramos beber alcohol en un conservatorio de gente menor. Bueno, esas cosas que hacía que fue un poco
particular. Eso se hizo entre 2011 y 2019, de manera bienal, y después vino la pandemia, así que no pudimos volver a arrancar, veremos qué pasa con eso. Pero fue una experiencia muy, muy linda porque se pudieron hacer conciertos a un nivel extraordinario, pienso. No sé, tú qué piensas. Sobre todo la comunidad que se armaba, o sea, porque era todo muy, muy alto nivel y había alumnos de la Universidad de Zúrich con gente de la UNAM o de, no sé, de Italia, bueno, de diferentes partes del mundo, y Claro. eso sirvió para un intercambio muy rico y bueno, yo estaba muy contento con los resultados, muy agotado con el trabajo porque lo hacía solo, no había un equipo de colaboradores que me ayudaran, pero bueno, tenía las condiciones de la infraestructura necesaria para poderlo hacer y no sé si se va a seguir haciendo, pero más allá de la amargura, si no se puede hacer, queda la satisfacción de que se pudo hacer real una utopía, ¿no? Fue una utopía eso. Porque la Y última no, vez fue algo mágico. llegó a venir Este, 90 personas del exterior para participar, más allá del público y todo eso, ¿no? Pero, o sea, habría que darle de comer a esa gente, bueno, que se ocupen de, de hospedarse, y bueno, y en general se hacía en la misma época del Gran Premio, o sea, un poquito antes o un poquito después, incluso una vez se hizo entre medio, o sea que Mónaco estaba lleno de tribunas para el Gran Premio de Fórmula 1, el circuito de carrera, bueno, todo eso. Bueno, y había una alegría general que era palpable, eso era una satisfacción enorme, sí.